Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta tercera sesión, donde trataremos puntos importantes de lo que es la unidad número 3, que por cierto es la última, y estaremos trabajando que son prácticamente la revisión de los recursos, lo que van a ser las actividades que crear, los 5, los números 6, ver también lo que es el apartado, que es el foro, lo que es el trabajo que se tiene que realizar con el tutor con respecto a la actividad socioemocional, que tuvieron la sesión, si no me recuerdo, el día de ayer, y obviamente las actividades formativas y un caso adicional. Quisiera solicitar muchísimo que me apoyen para poder justamente evaluar unos detalles respecto a la participación usuaria. Ahí está, correcto. Bien, entonces, compañeras, compañeros, ¿les parece si iniciamos de una vez? Buenas noches, sí. Sí, Gracias. Excelente. Pues primeramente, agradecerles que estén aquí presentes. Vamos a comentarles un poquito lo que es la orden del día. Como yo les comentaba, justamente ver lo que son los avances y la evaluación que hemos tenido con respecto a las 2 semanas. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Yo considero que vamos muy bien. Nunca había tenido un grupo que me haya entregado tantas actividades, que haya participado tanto y tener un porcentaje tan alto. Fíjense en lo que se refleja. ¿Sí? Como yo les comentaba, también las actividades de la semana, los medios de comunicación, y un detalle muy importante que tiene que ver justamente sobre una encuesta que está realizando Prepa en Línea CEP con respecto al trabajo que estoy haciendo con ustedes. Bueno, sin más preámbulos, les platico un poquito cómo vamos en este apartado de la semana. ¿Sí? Tuvimos dentro de lo que fue el apartado de dar una prórroga para ustedes, y dentro de esa prórroga pues hemos tenido una respuesta muy positiva. Ya llegamos al 90%, me da mucho gusto, ¿sí? Y obviamente en lo que fue la segunda actividad ya tenemos el 86%. Lamentablemente en lo que fue la siguiente semana hemos bajado un poco, pero sé que muchos de ustedes por algunas cuestiones de trabajo o cuestiones a lo mejor un poquito ajenas a lo que es Prepa en Línea CEP, pues han tenido que dejar postergadas sus actividades, más sin embargo sé que van a completarlas. Y como les comento, ¿no? Siempre es mantener esa comunicación. Cuando no tengan la oportunidad de hacer las cosas o el tiempo creen que les abruma, por favor platiquen conmigo, mándenme un mensaje, platiquen su situación y con mucho gusto vemos de qué manera podemos ayudarles para que puedan tener una prórroga de tiempo y puedan entregar sus actividades. Y de esa manera ir mejorando nuestro nivel de entrega y eficiencia. ¿Va? Pues recordemos que prácticamente ya con esta semana todas las actividades integradoras se han entregado o se van a entregar. ¿Sí? Y vamos a enfocarnos a lo que será el proyecto integrador. La actividad número 6 va a ser muy importante porque, como ya les comentaba, es el esqueleto de nuestra investigación. Y una vez de que nosotros vayamos de alguna manera dejando los puntos relacionados, vayamos viendo qué es lo que vamos a investigar, de dónde lo vamos a obtener, es en la medida que nosotros después en el proyecto integrador ya lo vamos a pulir. ¿Sí? Recordemos también que también la siguiente semana se hace una autoevaluación y pues bien importante que sigan participando en sus actividades formativas. Recordemos que esas actividades formativas pues van desde lo que son las 2 por semana hasta lo que es también el apartado de lo que son las actividades socioemocionales. ¿Sí? Participen, envíelas y ganen esos puntos para que de esa manera puedan incrementando justamente su porcentaje, ¿no? Como ven, pues ya estamos prácticamente a más de la mitad. Me da mucho gusto ya de eso, y que a fin de cuentas de la siguiente semana estemos enfocándonos justamente en un solo producto, ¿sí? Pero eso va a depender muchísimo de lo que hagamos en esta semana. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeras, compañeros? No. ¿Todo bien? No, profesor. Ninguna, sí. Gracias. Magnífico. Entonces vamos adentrándonos un poquito en lo que va a ser justamente pues la actividad más fácil de esta semana, ¿sí? Donde a fin de cuentas ustedes van a platicarnos acerca de la confiabilidad de las fuentes de información, ¿no? Recordemos que confiar significa de que lo que nos están diciendo es cierto, ¿sí? De que hay una certeza, de que ya se hubo una investigación previa. Y obviamente lo que estamos diciendo, lo que estamos informando no es un rumor, sino es ¿cómo se llama? Ni un chisme, ni mucho menos, sino que es algo fundamentado, algo que ya se estudió, algo de lo cual tiene una fuente de dónde emanó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este apartado? Justamente dándole un pequeño, puede decir, complemento a lo que fue la actividad número 4 de la semana pasada. Vamos a reflexionar sobre la importancia de las fuentes de información, fíjense bien, confiables y no confiables. ¿Sí? Vamos a hacer esa pequeña diferenciación
entre las cosas que para nosotros nos pueden ser de utilidad contra las cosas que a lo mejor no son ciertas, pero a lo mejor pueden, también podemos emplearlas, y también desgajando también las cosas que a lo mejor definitivamente no nos sirven para nada. ¿Estamos de acuerdo? Hay tres cosas que a mí en lo personal se me hacen muy interesantes acerca de las noticias, ¿no? Te beneficia, ¿sí? Es importante y a fin de cuentas es cierto. Fíjense bien lo que les comento, ¿no? O sea, tenemos que hacer ese pequeños filtros para ver si a fin de cuentas todas las noticias que vamos escuchando en nuestro alrededor son ciertas, si son importantes y a fin de cuentas no afectan a los demás, ¿no? O te afectan a ti en lo personal. Y ya haciéndose de ese desglose, pues vamos viendo si esa información la podemos emplear sí o no, ¿sí? Para eso entonces vamos a reflexionar justamente sobre la importancia de esas fuentes de información confiables y no confiables para realizar una investigación y que esté justamente encaminada a lo que es nuestro tema de interés, que son los derechos humanos, ¿va? Para esto tenemos que conocer algo muy importante, las fuentes de información, cuáles son sus características, ¿sí? Vamos a identificar los tipos de fuentes de información que hay y vamos a discriminar, ¿sí? ¿Qué es discriminar? Es ver de todo esto que yo tengo de información, qué es cierto y qué no es cierto, ¿sí? ¿Qué es actual, qué es no actual, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en mi entorno o qué está pasando fuera de él? ¿Sí? Y de esa manera vamos a ir siendo muy, vamos a ir poniendo esos filtros, como les comentaba, para hacer, obviamente, tener ese oro puro que es la información, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a realizar justamente? Vamos a hacer un documento donde va a ser un cuadro explicativo, ¿sí? Recuerden que en el cuadro comparativo nosotros tenemos una información y la comparábamos, ¿no? Veamos, por ejemplo, de lo que era la metodología cuantitativa de la cualitativa, ¿no? Sacamos sus características y posteriormente dejamos sus ventajas y desventajas y ventajas, ¿sí? Pero en este apartado vamos a explicar por qué son las fuentes confiables y por qué no son, ¿sí? Podemos apoyarnos nosotros también en lo que son los recursos que vienen también en Prepa en línea, ¿sí? De lo que son justamente investigación social, ¿sí? Y fuentes de información. En este apartado también, fíjense muy bien, podemos también consultar, esto es lo que se hace fabuloso también de Prepa en línea, ¿no? De que tienen también algunas ligas que podemos emplear justamente para ir complementando nuestro trabajo, ¿sí? Y a raíz de esto, vamos viendo entonces nosotros qué podemos de alguna manera implicar. Para esto vamos a enfocarnos, ¿sí? En lo que puede ser la bibliografía de la unidad número 3. ¿Sí? Tenemos aquí una bibliografía electrónica acerca de la tecnología y el medio ambiente, otra acerca de la sociedad del conocimiento, ¿sí? Y otra acerca de la revolución tecnocientífica. ¿Sí? Ahí podemos ver exactamente cuál puede funcionarnos para poder nosotros implicar cuál puede ser esa información que puede ser confiable y no confiable, ¿sí? Se quieren complementarlo justamente y agregarlo a sus fuentes de consulta. Una vez que ya tengamos ese cuadro explicativo, donde vayamos viendo cuáles son las fuentes confiables y cuáles son las que no son confiables de información, vamos a realizar una pequeña investigación documental. Fíjense que desde ahí ya vamos a empezar nosotros a ver cuál puede ser nuestro hilo de investigación, ¿no? ¿Sí? Desglosando de que a lo mejor algo me llama a mí la atención, pero a lo mejor no puede estar involucrado con más cosas, ¿sí? Vamos a seleccionar 4 fuentes de información acerca de los derechos humanos. Podemos trabajar justamente con la Comisión de Derechos Humanos, podemos trabajar, por ejemplo, con algún grupo que se dedique justamente a la protección de los derechos humanos o la diversidad cultural, y vamos a integrarlos en una tabla, ¿sí? Podemos ahí hacer una comparación. Tenemos, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? Podemos platicar aquí que se dedica justamente a protegerlos, a hacer alguna maniobra de divulgación, y ya podemos poner son confiables o no confiables. Sí, y en este caso podemos poner que son confiables. ¿Por qué? Porque hay justamente toda, ¿cómo se llama? Se puede decir, compendio de personas que están atendiendo justamente lo que son los derechos humanos, que se están preocupando por ellos, etcétera, ¿no? Podemos trabajar también con colectivos, podemos trabajar, por ejemplo, con asociaciones, etcétera. ¿Sí? Después vamos a explicar un poquito la importancia de consultar esas fuentes esas fuentes de información en diversos lugares, ¿sí? Porque eso nos da la oportunidad de tener más variedad, ¿sí? Ver, por ejemplo, constatar si lo que está diciendo esta persona es cierto y lo que está diciendo esta persona también, y si vemos que hay un punto de inflexión o de unión, pues tomarlo para lo que va a ser justamente nuestro trabajo, ¿no? Explicamos justamente por qué es bueno hacer esas fuentes de consulta, ¿sí? Porque se enriquece nuestro trabajo, ¿sí? Después vamos a redactar otra pequeña reflexión, pero ahora fíjense muy bien, sobre la problemática que se presenta en nuestro contexto, ¿sí? Con respecto a lo que es la violación de los derechos humanos y cómo podemos promover la diversidad cultural, ¿no?
Y aquí recordemos que en las noticias, bendito a Dios, tenemos una gran variedad de noticias que podemos a lo mejor tomar en cuenta y de esa manera nos pueden servir justamente para lo que puede ser nuestra investigación, ¿no? Me comentaban, por ejemplo, que si puedan trabajar acerca de la religión, es válido, ¿sí? Porque también afecta lo que es, ¿cómo se llama?, los derechos humanos, tu libertad de expresión, ¿sí? O a lo mejor, por ejemplo, las personas que están siendo agredidas en sus derechos, ¿sí? Por ejemplo, lo que son el tema también de lo de las mujeres, de los feminicidios, etcétera, ¿no? Tenemos muchos temas sociales los cuales podemos abarcar en ese apartado, ¿sí? Y como pueden ver, esto es una parte bastante teórica, ¿sí? De lo que podemos buscar información, podemos documentarnos de lo que nos dicen otras personas y de esa manera ya ver que el investigar se hace justamente investigando. Compañeras, hasta aquí, ¿tenemos alguna inquietud o duda? No, profesor, gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Magnífico. ¿Quieren que veamos un ejemplo de cómo lo ha hecho algunos de sus compañeros? ¿O así estamos bien? profesor. Bueno, Bueno, en mi caso yo ya, ya lo envío. yo ya subí mis actividades, pero no sé si está bien. ¿Quieres que lo veamos? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu Ujú. nombre, amiga? Marbella Vélez Bisorio. Marvel, déjame buscarlo entonces. Ajá. Y... ella, Vélez, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver aquí. Vélez. Aquí estás. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver qué podemos rescatar de tu ejemplo. Sí. ¿Sí? Recordemos justamente que algo también que nos podemos apoyar nosotros, o sea, ya con la información, las indicaciones que nos dan justamente al principio de la actividad, vayamos siempre al nivel de experto, ¿sí? Porque a nivel de que vayamos viendo la parte del experto, es en la medida en que nosotros vamos viendo de que efectivamente nuestro trabajo cuenta con todos esos elementos, ¿sí? Y ya más lo que le agreguemos nosotros, pues obviamente eso va a ser bastante importante para lo que va a ser justamente nuestro trabajo final. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nada más una pregunta. Entonces, en la actividad integradora 5, el cuadro comparativo solamente sería sus características de cada una. Esa sería Puede ser, fuentes no confiables, sus características y las confiables y sus características. exactamente, son 4 puntos que tienes que tú de alguna manera tratar. Y de esos 4 puntos que tú vas a tratar, uno de ellos tiene que ver justamente con ese cuadro donde tú vas explicando por qué las fuentes de consultas son confiables o no confiables. Un ejemplo, Wikipedia. ¿Sí? Wikipedia no es una fuente confiable de información. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden editar lo que viene en esa información y si yo escribo mentiras, escribo cosas que no son ciertas y tú lo escribes, ¿sí me entiendo? O sea, ya vamos viendo ahí que tienes que poner tus fuentes de consulta, ¿sí? ¿Qué puede ser una fuente de consulta confiable? Por a lo mejor una investigación, a lo mejor una tesis, a lo mejor un libro, ¿sí me entiendo? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este ejemplo está bastante interesante y es justamente, está cumpliendo con todo lo que yo le estoy comentando. Tiene acerca de las fuentes de información, me está explicando qué son, me está haciendo una columna donde cuáles son las características de las fuentes confiables, cuáles son las características de las fuentes que no son confiables. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso puede ser un ejemplo y es muy válido, Marbella. ¿Sí? Sí, Bien. profesor. Y ya, por ejemplo, también me está poniendo en otro cuadro, en otra tablita, ¿sí? Algunas fuentes de información que para ella son confiables, donde ella puede consultar esa información. ¿Sí? Podemos platicar acerca del INEGI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podemos platicar acerca también de algunos grupos que se consolidan para hacer acciones sociales. ¿Sí estamos de acuerdo? Dependiendo del tema que nosotros vayamos investigando. Podemos hablar acerca del maltrato animal, podemos hablar acerca de lo que es lo de la pandemia, los estragos de la pandemia, podemos hablar acerca de, por ejemplo, los rezagos acerca de, por ejemplo, cómo las personas de alguna manera con esto de la pandemia han ido disminuyendo sus ingresos. Y si se fijan, podemos ya tener ese punto de partida, nos ayuda a ver, por ejemplo, qué empresas, qué institutos, qué colectivos tratan esos temas y tienen información que nos puedan compartir. ¿Sí? Hacemos ese comparativo, ponemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? El instituto, ponemos a lo mejor de dónde está
su enlace en Internet y vamos justificando, damos a nuestra respuesta de por qué sí consideramos que es una fuente confiable. Y obviamente, pues ya es lo que es su reflexión. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y en este trabajo, pues obviamente, va cumpliendo con todos estos puntos. ¿Sí? Los 4 que justamente tenemos que ir de alguna manera trabajando con esta parte de la teoría. ¿Va? Pues muy bien, Marbella, fíjate, hasta lo que he visto hasta ahorita, cumples con los 4 puntos. ¿Sí? Y de esa manera también de alguna manera te da esa parte de que puedas justamente en la parte de la reflexión mostrar lo que tú has aprendido. Y eso me parece maravilloso. Sí, profesor. Bueno, yo lo quería esperar, pero pues ayer ya Y no, me fue imposible, no se la verdad. pudo. Sí, Ha llovido y con esto de que justamente con esta situación del clima se va la luz y desafortunadamente me tocó que el servicio de luz eléctrica estuvo bastante intermitente y pues para que ¿cómo se llama? Les quedó mal o hacemos un trabajo mal hecho, ¿no? Yo considero sí, que sí. siempre tenemos que hacer siempre las cosas lo más profesional que podemos y obviamente dejar un buen sabor de boca, ¿no? Y dar información que les pueda servir a ustedes más que nada. Sí. ¿Ah? Muchas gracias, profesor. No, Tim, maravilla. Sí, vamos entonces ahora con lo que es esa antesala del proyecto. Sí, que no es anteproyecto. Sí, para esto justamente, compañeras, compañeros, lo que vamos a realizar nosotros es justamente ya investigar, pero no sin investigar hacia de buenas a primeras, ¿no? Tenemos una serie de 10 puntos que tenemos que ir tratando nosotros. Y en los 10 puntos, ¿qué es lo que tenemos que ir nosotros de alguna manera identificando? Pues qué elementos van a ir en nuestra metodología de la investigación, ¿sí? Por ejemplo, que va a ser su introducción, su objeto de estudio, el planteamiento del problema, los objetivos que tienen, las preguntas de investigación, tu justificación, tu delimitación espacial, tu población, tu marco teórico y tu metodología. Recordemos que en la parte de la metodología ya sabemos si la podemos hacer cualitativa o cuantitativa, dependiendo de lo que nosotros queramos investigar. ¿Va? Bien. Para esto, obviamente, pasa también que vayamos contando todo esto y como ven, esos 10 puntos se encuentran justamente los requerimientos que están aquí presentes. Identificamos los elementos de la metodología, que son todos estos, ¿sí? Vamos a delimitar nuestro problema de estudio, lo que nos interesa a nosotros estudiar, ¿sí? Vamos a ir relacionando este problema con la investigación que tenga que ver o con derechos humanos o con diversidad cultural, ¿sí? Buscamos información, ¿sí? Para esto nos sirvió justamente lo de las fuentes de consulta confiables y no confiables. Si yo ya vi que Wikipedia no es una fuente confiable, pues entonces en esa no busco. ¿Estamos de acuerdo? Puedo buscar ya en otras fuentes de información más confiables y eso va a darle más sustento a mi trabajo. ¿Sí? Y obviamente, fíjense bien, aquí lo importante es que ustedes escriban y reflexionen sobre su tema de interés. ¿Va? Bien, compañeras, hasta ese punto, ¿alguna duda? No. Bien, fíjense bien, por favor, les voy a solicitar lo siguiente. El apartado de la introducción, déjenmelo hasta el final. ¿Sí? Porque recordemos que la introducción es cómo nosotros vamos a hacer que la persona que va a leer nuestro trabajo se vaya interesando en él. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a lograr esto? Pues obviamente exponiendo todo lo que va a ser los demás temas. ¿Sí? Por ejemplo, en el objeto de estudio, pues por ejemplo, pueden hacerme la referencia acerca de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a hablarme acerca del maltrato hacia las personas, hacia los indígenas, hacia, por ejemplo, las personas que tienen alguna preferencia sexual, o, por ejemplo, las personas que no tienen un cierto grado de estudios, van a platicarme, o sea, por qué ustedes detectan eso en su comunidad, ¿sí? Y van a decirme, por ejemplo, qué derecho humano puede afectar, ¿no? ¿Sí? Van a plantearme el problema, ¿sí? Ustedes ya lo detectaron, empiecen a explicarme, ¿no? ¿Por qué consideran ustedes que ese es un problema? ¿En qué afecta a las demás personas? ¿Sí? Después, vayan estableciendo qué es lo que desean ustedes de alguna manera obtener de esta, se puede decir, revisión de ese problema, ¿no? Pues hacer, por ejemplo, conciencia de que las personas tengan idea de que lo que están haciendo está mal, de que obviamente que debemos de apoyar, de que no debemos discriminar, ¿sí se fijan? ¿Sí? De que queremos hacer una propuesta, una solución, ¿sí? Y ahí también podemos plantear ciertas preguntas también al respecto, ¿qué deseamos saber de ese tema? ¿Sí? Y de qué manera podemos ir encaminándolo con otras personas, otras instituciones que nos puedan ayudar justamente para que nuestro trabajo tenga un impacto. ¿Sí? Damos una justificación de nuestras razones, vamos delimitando nuestros alcances, fíjense, geográficos, supongamos,
Yo vivo aquí en Guadalajara y a mí me interesa justamente acerca del maltrato a los niños, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a hacer, ¿cómo se llama? Voy a hablar acerca del maltrato que se sufre en Guadalajara, Jalisco, en la colonia fulanita de tal, en la escuela donde yo trabajo. ¿Sí se fijan? Yo siendo más específico, en vez de decir, ¿sabes qué? Voy a hablar acerca de, pues, todos los niños, pues, ¿qué son todos los niños? Del mundo, de México, ¿de qué? ¿Sí estamos de acuerdo? Y de esa manera, al ir delimitando, vamos haciendo lo más chiquito y vamos haciendo algo bien interesante, ¿eh? Que es de alguna manera haciendo que lo que vayamos nosotros de alguna manera investigando sea factible, se pueda realizar y no ser cosas imposibles. ¿Va? Definimos también justamente esa cantidad de personas que queremos hacer. Podemos hacer una encuesta, por ejemplo, y ya puede ser una metodología cuantitativa. ¿Sí? Podemos hacer esa encuesta puede ser, por ejemplo, con preguntas abiertas, ¿sí? Donde vayamos poniendo lo que son las opiniones de las personas, y eso también puede ser ya algo mixto, también, algo tanto cuantitativo como cualitativo, ¿sí? Y de esa manera vamos a ir retomando el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es lo que otras personas ya han investigado previamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Y es ahí donde podemos buscar esas fuentes de consulta de información que nos pueden ayudar. Compañeras, hasta este punto, ¿tenemos alguna duda? No, No. profesor. ¿Sí? ¿Puedo preguntarles algo rápidamente? Yo sí tengo una duda. ¿Sí? Te escucho, dime. Sí. Dime, a tus órdenes. Hay una en donde dice integra la información, viene hasta abajo Sí, Abril, te escucho. un guión que dice ¿Un guión que dice qué, perdón? ¿Abril? notas al texto. Notas al texto, ¿dónde, Abril? Terminando, leyendo lo de la actividad número 6, dice integra la información en un archivo y hasta abajo de ese punto número 2 dice notas al texto. Si vas a agregar, por ejemplo, imágenes, Ahí que se debe. ahí puedes agregar, por ejemplo, imagen, supongamos, vas a hablar acerca de la basura de tu colonia, por ejemplo, ¿no? Un decir, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo se llama? La sobrepoblación de personas indigentes, ¿no? Puedes tomar una fotografía de cómo es el lugar y ya puedes ahí contextualizarnos qué trata esa imagen. ¿Sí estamos de acuerdo? O puedes ponernos un croquis para delimitar el lugar donde estás haciendo Ok, gracias. consulta, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves, André? ¿Sí? Eso es a lo que se refiere esas notas al texto. O puede ser también tus fuentes de consulta. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. También eso también puede, de alguna manera, ser parte de. ¿Quiere que vayamos viendo un trabajo, chicas? Como para que se vayan dando una idea. Sí, maestro, por favor. Sí, por favor. Perfecto. Vamos a tomar un caso también. Bueno, ya. ¿Tomamos el tuyo? Aprovechando que estás Sí, aquí. profesor. Sí, pero no sé si esté bien. Usted dígame. No te apures. Mira, ya con todo esto que vamos viendo, nos vamos dando una idea. ¿Sí, Marbella? Sí, sí, está bien. Y eso también te digo, nos ayuda muchísimo para, ok, ya vimos lo que tengo que tomar en cuenta, ahora cómo lo hizo tu compañero o compañera. ¿Sí? Bien, aquí ya tienes, por ejemplo, de esos datos que nos están pidiendo, tu portada, que tenga todos los datos. ¿Sí? Tienes tu introducción, bien, tienes tu objeto de estudio, tienes tu planteamiento, tus objetivos, tu justificación, tu delimitación, tu población, tu marco teórico y tu metodología. ¿Sí te fijas? O sea, de manera breve, ya tienes todo el esqueleto de tu investigación. Bien. ¿Sí? Y de esa manera, de alguna manera, tú ya te dices una idea de qué es lo que tienes que hacer. ¿Va? Vamos viendo, por ejemplo, fíjate bien, lo que va a ser tu planteamiento del problema, Lo voy a leer y a raíz de todo eso ya vieron ustedes que sí se puede realizar, ¿no? Dice, fíjate bien lo que comenta ella. Dice que el problema en mi comunidad es que hay personas que están viendo violentados sus derechos al recibir salud y atención digna. Bien, pues no hay médicos, no hay medicamentos antivirales y llevan años pidiendo y gestionando que se les asigne un médico general que los atienda y las autoridades hacen caso omiso. Maravilloso. Todas las personas tienen su derecho a la protección de la salud y las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho a obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. El Estado otorgará servicios de salud a través de la Federación, los estados, los municipios, de acuerdo a lo establecido con la ley. Bien, aquí podemos hacer una nota del texto de dónde lo obtuvo. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque eso ya viene justamente en un apartado de alguna ley. Si lo vamos agregando, nuestro trabajo se va complementando. ¿Sí estamos de acuerdo?
Sí. Bien, perfecto, excelente. Aquí vamos con un excelente comienzo. Y recordemos que lo que vayamos haciendo ahorita como nuestro proyecto es la manera en que nosotros le vamos a dar una proyección, porque vamos a hablar con un poquito más de detalle en lo que va a ser justamente nuestro proyecto. Y ahí recuerden también que en el proyecto tenemos que hacer la presentación del mismo. ¿Va? Bien, aquí tenemos unos objetivos. ¿Por qué es importante aplicar el derecho a la salud en mi comunidad? ¿Sí? Para evitar justamente este problema que estás comentando. Magnífico. ¿Sí? Porque ahí ya comienza a de la CNDH, puedes poner entre paréntesis qué significa, ¿sí? Dice que todas las personas tienen derecho a la protección a la salud. Bien, y ahí ya estás, fíjate bien, complementando, estás poniendo una fuente de consulta externa a lo que puede ser tu trabajo. Magnífico. ¿Sí? Tu justificación. Considero que es algo urgente porque todos tenemos los mismos derechos a la salud y una atención digna. Y en este caso es una comunidad con alta marginación y discriminación de las mismas autoridades, las cuales son violentadas en sus derechos y pues, excelente, muy bien. Aquí tienes también ese apartado muy bien, de alguna manera delimitado, ¿no? Y que a fin de cuentas, cuando no tienes atención médica, pues a fin de cuentas eres presa de muchas personas que pueden aprovecharse de esa situación, ¿no? ¿Sí? Bien. Tu delimitación especial. En la mayor parte de los países son violentados en nuestros derechos, pero en especial en el estado de Guerrero. Perfecto. En el estado de Guerrero, para complementar, puedes decirme a lo mejor, ¿cómo se llama? En algún municipio de ese estado de Guerrero, alguna colonia. ¿Estamos de acuerdo? Para ser un poquito más específicos, y esto lo puedes trabajar, Marbella, en lo que puede ser justamente ya todo tu proyecto. En tu proyecto ya está más a fondo. Pero vas bien, ¿eh? Sí. Tu población, los habitantes de tu comunidad, de la sabana, ok, perfecto, muy bien. Y ahí puedes decirme en la sabana, en el ayuntamiento, municipio. ¿Sí? Bien. Y ya tu marco teórico, esas fuentes son conocidas y confiables, pues traen mucha información. Aquí en el marco teórico, Marbella, puedes platicarme acerca de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Sí? Puedes hablarme, por ejemplo, a lo mejor alguna nota del periódico que tú hayas visto de cómo, por ejemplo, marginar a las personas en su derecho a la salud, pues va promoviendo que a lo mejor emigren a otros lugares, va provocando que a lo mejor las personas que ahí viven se dediquen al crimen organizado. ¿Sí te fijas? O sea, es un problema que puede generar muchos problemas más, ¿no? Una descomposición social. ¿Sí? Y ahí puedes agregar justamente esa información, Manuel. ¿Va? Magnífico. Sí. Ahí están tus fuentes de consulta. ¿Sí te fijas? Con poquito, prácticamente estamos trabajando esta parte. ¿Sí? Porque estamos siendo concisos. Y si queremos ir agregando más cosas, se puede también, ¿eh? Y es válido. ¿Sí? ¿Cómo ven, compañeras? Cierto que es que investigando se hace justamente llevándolo a la práctica, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, chicas. Te felicito, Manuel, porque a fin de cuentas, mira, ya me enviaste todo y pues ya prácticamente, si te hago alguna observación, ¿sí? Ya tenemos tiempo para hacerla. ¿Va? Sí. Tienes una idea de cuáles pueden ser esos puntos o áreas de oportunidad que tú puedes aprovechar. ¿Va? Sí. Gracias, profesor. No, gracias, Jimena. Sí, perfecto. Entonces ya vimos esa parte, esas dos actividades. Sí, por favor, participen en la actividad socioemocional. Sí, está bastante interesante. Sí, y créanme que les puede ayudar muchísimo también esta parte de lo que tiene que ver con la convivencia constructiva, a lo que puede ser justamente parte de las soluciones que pueden dar en lo que es los problemas que ustedes vayan planteando. ¿Sí? Otra cosa también que les quiero comentar es justamente que tenemos las actividades formativas. Recordemos que esas actividades formativas tienen que ver con la metodología de la investigación enfocada a las ciencias sociales, ¿sí? Y en otra, en la resolución de problemas. ¿Sí? Apóyense mucho con lo que son los recursos que vienen justamente en la unidad 3. ¿Sí? Son 6, 7 preguntas de uno y otro. ¿Sí? Realícenlos, tienen 3 chances de poderse equivocar. Y de alguna manera esto también les ayuda a reafirmar un poquito de todo lo que tiene que ver con investigación, ¿no? No es nada nuevo, todos tenemos el sentido de la curiosidad y recordemos, cuando algo nos interesa, hacemos todo lo posible por obtener información, ¿sí? Y ya por último punto que quiero tratar con ustedes es que me apoyen, por favor. En la parte de aquí abajito viene una encuesta, compañeras. Yo no la puedo visualizar porque soy el asesor, pero ustedes sí la pueden hacer y quiero que me apoyen, por favor, para que me vayan de alguna manera comentando acerca de su percepción que tienen acerca de mi trabajo,
Sí, es un cuestionario que va de alguna manera contabilizando la manera en que su servidor ha trabajado con ustedes y me dará muchísimo gusto ver, ¿cómo se llama? Que la gran mayoría de ustedes participó en ella, ¿sí? Y obviamente que este ejercicio de alguna manera de reflexión con respecto a nuestra práctica docente, pues tenga una buena repercusión en que vayamos mejorando. ¿Ah? Muy bien. Pues chicas, ¿dudas o inquietudes que tengan hasta este momento? No. ¿Ninguna? No. Perfecto. Entonces, recordemos, esta semana es la última que tenemos actividades integradoras. Vayamos realizándolas. Todos tienen una ilación. Recordemos que en la medida que vayamos investigando, es en la medida que nosotros vamos a ir haciendo un muy buen trabajo o proyecto final, ¿sí? Vayan echándole muchas ganas, vayan interesando en un solo tema, ¿sí? No se pierdan, ¿sí? Investiguen, y obviamente con todo eso que vayan haciendo ustedes, créanme, que si lo llegan a la práctica, pues imagínense, ¿no? Hasta personas que de alguna manera van comentando o integrando puntos favorables a lo que puede ser su comunidad. Bien. Profesor, bueno, yo tengo otra duda. La próxima semana, ¿qué día sería la reunión? Sería primeramente el miércoles. Miércoles. Sí, Bueno, ya es normal. Y hoy porque, como les comenté, ¿no? Sucedió esa situación y pues desafortunadamente ahí uno no puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? sí, está bien. Sí, yo espero que Gracias. ya con esa actividad ya lo tengan todo listo y como les comento, ¿no? Ese proyecto se va haciendo prácticamente con lo que vayamos haciendo en la actividad número 6. ¿Va? Sí. Muy bien, chicas. Les pido un último favor ya para cerrar lo que es la conferencia. ¿Me Sí. permitirán ver obviamente todos habilitar sus cámaras para poder tomar la fotografía? Ok, ya tengo a Abril, ya tengo a Arbella, ya tengo a Araceli. Ya tengo a Araceli. Ahí estás, excelente, linda, gracias. Ceci, gracias. Falta Lucero, me falta también a Carmen. ¿Listas? Ya. Ahí está, bien. Son mis alumnos. ¿Quieres salir tú también? Susan, pero brinca, pues. Ahí estás. Ahí estás, listo. Ahí está, mi pequeño asistente. ¿verdad? Bueno, chicas, les agradezco muchísimo que estén aquí presentes y espero que puedan todos entregar sus actividades. Recuerden que si tienen también un proyecto, una actividad que esté de alguna manera pendiente, platíquenme por favor su situación, les abro una prórroga y al abrirles esa prórroga para a fin de cuentas ya tener todo listo de sus actividades y como les comento, ¿no? Ir por buenas notas, ¿verdad? Que sirva este módulo para que justamente tengan la oportunidad de incrementar su puntaje en prepa en línea. ¿Va? Bien. Pues chicas, que tengan excelente noche, Dios me las bendiga muchísimo y estamos en contacto. Gracias, igualmente. Hasta luego, profesor. Gracias, cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.